Las aplicaciones de bases de datos para ingeniería y negocios. El enfoque es un problema muy frecuente en la enseñanza de base de datos en el ambiente académico a nivel superior en nuestro país, ya que muchas veces cuando se hace referencia a un curso sobre base de datos, estos conducen al manejo de una herramienta de software llamada SQL o Access u otro en particular, y se descuida mucho el aspecto conceptual y las áreas de aplicación de los modelos de base de datos. Es por eso que se trata de resaltar la importancia que tiene el modelar adecuadamente una base de datos y sus aplicaciones tan diversas en la ingeniería y los negocios. Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. Muchas veces de datos que comienzan como una lista en una hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto. Una base de datos computarizada es un contenedor de objetos. Una base de datos puede tener más de una tabla. Por ejemplo, un sistema de seguimiento de inventario que usa 3 tablas no son 3 bases de datos, sino una base de datos que contiene 3 tablas. Con Access se puede agregar nuevos datos a una base de datos, modificar datos existentes en la base, eliminar información, organizar y ver los datos de diferentes formas y compartir los datos con otras personas mediante informes, correo electrónico o internet. El modelo de datos es el proceso de diagramación de los flujos de datos. Al crear una estructura de una base de datos nueva o alternativa, el diseñador comienza con un diagrama de flujo de los datos por dentro y fuera de la base de datos. Este diagrama se usa para definir los formatos y estructurar los datos y las funciones de gestión de la base de datos a fin de dar un soporte eficiente al flujo de datos. Un modelo de base de datos muestra la estructura lógica de la base, incluidas las relaciones y limitaciones que determinarán cómo se almacenan los datos y cómo se accede a ellos. Hay muchos tipos de modelos de base de datos. Algunos de los más comunes incluyen modelo de base de datos jerárquico, modelo racional, modelo de red, base orientada a los objetos, entidad relación de documentos, entidad atributo valor, esquema de estrella, modelo relacional de objetos, entre otros. Es muy importante en el diseño de todo sistema de información, independiente de su alcance y complejidad, realizar un adecuado modelamiento de base de datos y realizar una estructura técnicamente, el diagrama entidad-relación, definir los atributos y las reglas de validación adecuadamente. Un modelo de base de datos completo y bien pensado es una clave para el desarrollo de una base de datos verdaderamente funcional, útil, segura y precisa. Entonces se ve que es muy importante y vital que en el diseño de un sistema de información gerencial se logre llegar a un excelente modelamiento de base de datos, entidades y relaciones, donde se respeten los enfoques metodológicos.